¿Por qué los mismos policías que cuidaban a Carlos Manso forman parte del primer círculo de dispositivo de seguridad de la nueva alcaldesa de Uruapan? Grecia Quirós ya lleva más de 2 días como presidenta municipal y encabezó su primera manifestación en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, pero que mantiene a los policías locales entre su círculo más cercano. La misma policía que no logró mantener con vida a Carlos Manso, la misma que abatió al asesino material en lugar de detenerlo, y la misma que desató una ola de protestas tras la llegada al poder del alcalde del Sombrero en el 2024. ¿Qué pasó en la policía municipal como para mantenerla tan cerca de la nueva presidenta? Yo soy El Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me he dado a la tarea de revisar a la policía que conforma el primer círculo de la seguridad de la nueva alcaldesa de Uruapan y qué tan tensa fue su relación con Carlos Manso. Te adelanto algo, ya hay un operativo del gobierno federal y ya fijaron a su primer objetivo, un alto jefe de la delincuencia organizada. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó una reunión con todos los alcaldes de Michoacán para que le revelen todo lo que saben sobre la delincuencia organizada. Pero ¿qué hay del autor intelectual del asesinato de Carlos Manso y qué nueva información tienen las autoridades tras revelar la identidad del asesino material? Así llegó Grecia Quirós al primer mitin masivo ya como presidenta municipal de Uruapan. Como puedes notar, a su alrededor no se aprecian ni elementos federales ni estatales, solamente civiles que la escoltan y más al fondo un policía municipal. Esto no significa que elementos estatales y federales hayan descartado darle protección. Lo que muestra es que su guardia personal, el círculo más cercano, está conformado por policías municipales. Esos mismos policías que cuidaban a Carlos Manso, su esposo, cuando lo asesinaron el pasado 1 de noviembre en un evento público en el centro de Uruapan. Lo que sí, él no quería gente de la Guardia Civil cerca de él. Él es Francisco Javier Nieto Osorio, secretario de Seguridad Pública de Uruapan, designado durante el gobierno de Carlos Manso y quien actualmente se mantiene en el cargo. Tras el asesinato del alcalde del Sombrero, el principal encargado de la seguridad del edil confirmó que era la policía municipal la encargada de su protección, pues Carlos Manso no quería a la Guardia Estatal. En entrevista, el mando confirmó que esa misma policía continuará a cargo de la seguridad de su viuda, Grecia Quirós, quien asumió el cargo tras su muerte. De acuerdo con el funcionario, alrededor de 10 elementos municipales formaban parte del equipo de protección directa del alcalde. Además, otros 14 miembros de la Guardia Nacional vigilaban la periferia del lugar donde ocurrió el ataque. Sin embargo, pese al atentado, el secretario considera que la seguridad no falló y atribuyó el ataque a la gran cantidad de personas que se encontraba cerca del edil, quien solía rechazar las vallas y los cercos de protección para mantenerse cerca de la población. Para el mandato de Grecia Quirós, informó que se reunieron con elementos del Ejército y la Guardia Nacional para replantear la estrategia de seguridad. Sin embargo, a pregunta expresa, reveló que la guardia personal de la alcaldesa se mantendrá sin cambios. ¿La guardia personal seguirá siendo la misma de Carlos o será otra? ¿Cambiarán ahí? Va a seguir lo mismo. Sobre la política de seguridad en Michoacán en general, este 7 de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que es necesario fortalecer la estrategia. Aseguró que esta no puede limitarse a la presencia de las Fuerzas Armadas o a la actuación de las fiscalías, sino que debe incluir atención a las causas sociales, la falta de oportunidades y el abandono a la juventud. De hecho, adelantó que para el 10 de noviembre presentará los primeros detalles del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un plan del cual ya ofreció información general, pero que en esta ocasión precisará de qué tamaño será la presencia de fuerzas federales y cuáles serán las nuevas acciones sociales para atender el origen del problema. Y la vinculación se da hacia el que le apodan el Botox. Ya recibimos, en base a la carpeta judicializada de este nuevo hecho, ya tenemos las órdenes de aprehensión sobre los hechos que se suscitaron ese día, el día 19. Contra este Justo señor, el día contra de el ayer, Botox. Así es, justo el día de ayer nos otorgaron las órdenes de aprehensión. Por su parte, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha revelado que el principal objetivo del gobierno de Michoacán se ha convertido en la detención de César Sepúlveda Arellano, alias el Botox. Según la fiscalía, el Botox es el líder de los blancos de Troya, de tal forma que culpan a él y a otra persona apodado como el Timbas de ser los responsables del asesinato cometido el 20 de octubre contra Bernardo Bravo, un dirigente limonero de Apatzingán. De tal forma que la nueva estrategia de seguridad tiene como un primer objetivo detener al asesino de un empresario activista que denunció la ola de extorsión
extorsiones que sufren los limoneros en el estado. Otro reporte ofrecido por la Fiscalía ha sido la identidad del homicida material de Carlos Manzo. Este 6 de noviembre, la Fiscalía General de Michoacán identificó al asesino como Víctor, de 17 años de edad. De acuerdo con el fiscal, la familia del agresor finalmente reconoció y reclamó el cuerpo del joven, quien fue abatido segundos después de haber consumado el homicidio contra el alcalde de Uruapan el pasado 1 de noviembre. La tarde de ayer, miércoles 5 de noviembre, fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material de este homicidio. Se trata de Víctor Manuel. El fiscal estatal antepuso el interés público por el caso sobre la identidad del menor de edad y reveló detalles del homicida. Informó que las pruebas realizadas al cuerpo del joven dieron positivo a residuos de pólvora y dijo que su familia confirmó que padecía adicción a las metanfetaminas. Precisó también que las investigaciones apuntan a la participación de más de 2 personas en el homicidio, presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado. Aunque en el mensaje oficial no reveló el grupo delictivo, en conferencias a medios posteriores dijo que se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación. La revelación de la identidad del homicida por parte de las autoridades ha elevado la tensión en el municipio de Paracho, de donde era originario. Primero, con la publicación de este comunicado por parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que se deslindó públicamente de un comunero señalado en redes sociales como el padre del presunto asesino. En ese mensaje publicado en redes sociales, la dirigencia del Consejo aclaró que la persona en cuestión, a la que identifican como Víctor Manuel, fue expulsada de la organización desde hace 2 años por presuntas conductas violentas, entre ellas por falta de honorabilidad y por haber golpeado a un adulto mayor. Sin embargo, las presiones fueron más allá, pues medios locales del municipio de Paracho comenzaron a reportar la realización del sepelio del homicida en medio del rechazo de los pobladores. Los reportes fueron desde la realización sin asistentes hasta las presiones vecinales para que el cuerpo no sea enterrado en el panteón municipal e incluso para que algunos de los familiares abandonen el municipio. Al respecto, el alcalde Salvador Martínez Gutiérrez reconoció la existencia de tensión social, pero negó que haya movilizaciones ni oposición al entierro en el panteón municipal. Sin embargo, sí reveló que solicitó apoyo a los gobiernos estatal y federal para garantizar la seguridad durante el funeral, el cual finalmente se realizó sin vigilancia ni medidas especiales. Pero mientras todo esto ocurría, el gobierno federal había comenzado una reunión con todos los alcaldes de Michoacán. Hemos estado en comunicación constante, directa, con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación Federal, y por supuesto con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. El plan anunciado por el gobierno federal ha considerado la realización de reuniones entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya, todos los alcaldes de Michoacán y representantes sociales del estado, incluidos la iglesia y empresarios. Este 5 de noviembre se realizó la primera reunión en donde estuvieron autoridades federales, estatales y 59 alcaldes michoacanos, y al día siguiente, el 6 de noviembre, se realizó el segundo encuentro al cual acudieron otros 25 presidentes municipales. En esta segunda reunión, los ediles pidieron al gobierno federal reforzar las policías locales, pidieron más patrullas, mejores sueldos y apoyo directo para los cuerpos de seguridad municipales. La reunión fue hecha de manera virtual, donde, según el gobierno de Michoacán, los ediles también solicitaron la rehabilitación de carreteras federales, la recuperación de espacios públicos, mejora en la infraestructura hospitalaria y apoyo al campo. Para entonces sumaban ya 84 alcaldes invitados a las reuniones de los 113 municipios que hay en Michoacán, y está prevista la reunión con todos en los próximos días. Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó de otro diálogo con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Héctor Mario Pérez, así como con obispos, vicarios y pastores de las iglesias católica y evangélica del estado de Michoacán. El episcopado se ha caracterizado por exigir últimamente, más allá de detener a los responsables de los asesinatos, atender las causas profundas de la violencia, así como la necesidad de que todos los sectores cooperen para recuperar los valores que permitan vivir con dignidad, paz y libertad. Durante estas reuniones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha informado de la localización con vida del exalcalde de Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, quien tenía casi una semana reportado como desaparecido. La Fiscalía solo informó de su localización, sin emitir un solo detalle de las condiciones en que fue hallado ni su estado de salud. Sin embargo, ni las reuniones ni el hallazgo del edil fueron suficientes para evitar la realización de la marcha más multitudinaria que ha tenido el municipio de Uruapan para exigir seguridad a las autoridades. Una marcha en la que participó hasta la abuela del alcalde asesinado. Le decía yo, no tienes necesidad,
tengo que sacar a Uruapan. Quiero, porque es mi tierra, adoro a la gente, bendita, todo. Entonces, me quitó la vida. No puede ser. Yo no lo puedo creer. La abuela de Carlos Manso fue una de las entre 60,000 y 100,000 personas que asistieron este 7 de noviembre a la Marcha por la Paz y la Justicia realizada en Uruapan. Ese día hubo un paro general de actividades en el municipio. Desde temprano, miles de personas se reunieron en la glorieta ubicada entre Paseo Lázaro Cárdenas y Avenida Latinoamérica para marchar rumbo a la pérgola municipal. La convocatoria fue impulsada por cámaras empresariales, transportistas, gasolineros, colegios de profesionistas y colectivos ciudadanos. Negocios, estaciones de servicio y comercios cerraron sus puertas como muestra de luto y exigencia de justicia. El cálculo de entre 60,000 y 100,000 participantes lo ofreció Protección Civil durante varios momentos de la marcha. Lo cierto es que esta llegó acompañada de una convocatoria del gobierno municipal para donar llaves para fundir un monumento en memoria de Carlos Manso. El punto de acopio fue instalado en la Casa de la Cultura sin un horario ni plazo establecidos. En el destino final de la marcha fue instalado un templete en donde la nueva alcaldesa, la esposa de Carlos Manso, se dejó ver con su primer círculo de seguridad que, como ya te adelanté, está conformado por policías municipales. La relación entre la Policía Municipal de Uruapan y Carlos Manso tuvo momentos de fuerte tensión. El 5 de junio del 2024, a unos días de que el fundador del Movimiento Independiente del Sombrero ganó las elecciones por la vía independiente, un grupo de agentes de la Policía Municipal salió a las calles para denunciar públicamente acoso laboral, malos tratos y abusos por parte de sus mandos. La manifestación no era en contra del gobierno del morenista Ignacio Benjamín Campos, quien entonces era alcalde con licencia y había perdido la reelección. La protesta fue para exigir la destitución del entonces secretario de Seguridad Pública, Abelardo Lara Flores. A él, a su mando, lo acusaron de hostigamiento y amenazas derivadas, según dijeron, de haber mostrado simpatía por Carlos Manso. También reclamaron el incumplimiento de prestaciones laborales básicas como la entrega de uniformes y el pago del aumento salarial retroactivo. Es decir, apenas 3 días después de que resultó ganador Carlos Manso en las urnas, los policías municipales comenzaron a protestar contra su propio mando por presumiblemente haber apoyado al candidato ganador. Muy buenos días. Pues ir a la ciudad de Uruapan está en brazos cruzados, manifestación por irregularidades, ¿no? Pues a ver qué resultados dan aquí. Pues algunos de francos y pues tenemos que apoyarlos, ¿no? En qué forma lo podemos ayudar y pues tantas irregularidades, ¿no? Pues estamos pidiendo algunas cabezas de los mandos. Carlos Manso asumió como alcalde de Uruapan el 1 de septiembre del 2024. Para el 3 de octubre aseguró que Uruapan era una bomba de tiempo a punto de estallar, con lo cual anunció la designación del general brigadier con licencia Francisco Javier Nieto Osorio como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El nombramiento llegó acompañado de la llegada de alrededor de 300 elementos del ejército al municipio para sumarse a las tareas de seguridad y patrullaje. El objetivo del cambio del jefe de la policía, según dijo, fue reforzar la estrategia de seguridad en lo que era ya uno de los municipios más golpeados por la violencia en Michoacán. Durante el anuncio, el alcalde reconoció que la situación en Uruapan era crítica y que, de no intervenir con fuerza, podía salirse de control. El nuevo secretario tenía una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas, había ocupado diversos cargos en materia de seguridad nacional y en el 2022 se desempeñó como comisario de la región La Piedad. Para entonces, el propio alcalde ya anunciaba que, de continuar la violencia, pediría apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para militarizar completamente el municipio. ¡Órale, a correr, lacras!
toda la gente, mira. ¡Eso es todo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Cuál sería la moción, diputado Manso? La violación a mi fuero constitucional. Diputado Manso, ¿cuál sería la moción? La violación a mi fuero constitucional del que fui objeto el día sábado en Uruapan, Michoacán, por parte de elementos de la Guardia Civil. Fui levantado, fui golpeado, fui amenazado y me intentaron sacar del distrito por parte de elementos. Esto desató un enfrentamiento a golpes entre Guardia Civil y su servidor y varios ciudadanos que ayudaron a rescatarme. Todo esto por estar apoyando a una ciudadana con su hija que estaba siendo extorsionada por esos elementos que no se quisieron identificar y que estaban encapuchados con una patrulla de la Guardia Civil. Carlos Manso ya había tenido diferencias con la policía estatal cuando fue diputado federal. El entonces morenista denunció que había sido violado su fuero porque fue detenido por policías estatales. Fue por ese motivo que su prioridad se centró en 2 puntos. 1. Hacer los ajustes necesarios en la policía municipal para hacerla de su confianza. Y 2. Pedir ayuda al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es por eso que desde antes de su llegada como alcalde enfrentó resistencia por parte de policías municipales. La resistencia se extendió hasta diciembre del año pasado, cuando ya al frente de la presidencia municipal, la policía de Uruapan hizo otra manifestación en las instalaciones de seguridad pública. Ahora denunciaban acoso laboral y presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte del nuevo secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Nieto Osorio. Tras la protesta, los uniformados sostuvieron una reunión con el alcalde, quien les advirtió que si no estaban conformes con la nueva forma de trabajo, podían presentar su renuncia. El edil respaldó por completo las acciones del mando militar y enfatizó que no permitiría el regreso de los vicios del gobierno anterior. Ese tipo de mensajes fue exhibido incluso en redes sociales. A mí no me puso la maña, ni me puso la corrupción, ni me puso ningún cabrón más que el pueblo. No vamos a permitir más extorsiones, ni que anden robando a la ciudadanía, ni que anden encapuchados. Finalmente, tras varios meses, Carlos Manso logró construir una policía que consideró de confianza. En sus transmisiones posteriores, hechas en redes sociales, aseguró que le renunciaron muchos policías. Para entonces, el propio alcalde encabezaba los operativos en calle, acompañando a los municipales. De hecho, tras su asesinato y con la llegada del cuestionamiento a los policías municipales que lo cuidaban, por no haber impedido el crimen y por haber abatido al agresor, el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, defendió la labor de los agentes de Carlos Manso, aseguró que actuaron conforme al protocolo. Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, es uno de los propios escoltas el que mata al delincuente, al que priva de la vida al alcalde. Son ellos los que reaccionan, porque como ya lo dijo el general secretario, estaban en su círculo primario, ellos estaban en el primer círculo, ellos han declarado en la Fiscalía General. Estamos trabajando en conjunto de manera muy estrecha con la Fiscalía del Estado de Michoacán y al momento, contestando a su pregunta, no hay ningún indicio de que los policías municipales, este grupo de policía municipal que brindaba protección al señor alcalde, haya tenido algún vínculo. Es así como llegó Grecia Quirós, esposa de Carlos Manso, a su primera manifestación como la nueva alcaldesa de Uruapan. En un municipio blindado por alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional, la independiente llegó rodeada de policías municipales que conforman su guardia personal, como ya lo había confirmado el secretario de Seguridad heredado por su esposo. Allí, la nueva alcaldesa alzó la voz con un mensaje muy claro que marca un camino político para el movimiento independiente del Sombrero, fundado por Carlos Manso. Un camino político que rompe con todos los partidos y todos los gobernantes, pero que aspira a nuevos lugares en las urnas para la elección del 2027, cuando se renovará la gubernatura. Su mensaje planteó 2 momentos clave. 1, que no se dobló en su reunión ante la presidenta de México, y 2, que el movimiento del sombrero dará un voto de castigo en el 2027. Pero el futuro de este movimiento político será tema de mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Me voy a seguir conduciendo con transparencia. Ustedes van a saber todo lo que sucede en el municipio y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las